Bien, vamos a resolver ahora el problema número 43 de esta guía, el problema 43, que dice lo siguiente. Calcular la longitud de los lados de un terreno cuadrado si se sabe que su área es de 81 metros cuadrados. Bien, tenemos entonces, dice que tenemos un terreno cuadrado. Entonces vamos a dibujar rápidamente un cuadrado, ¿verdad? Ahí está, rápidamente un terreno cuadrado. Y nos dice que el área es de 81 metros cuadrados. Aquí lo importante es saber los datos que nos da el problema. Y el problema nos pide la longitud de los lados, es decir, cuánto mide cada uno de estos lados. Nosotros sabemos que un cuadrado tiene 4 lados iguales. Si nos están dando el área de ese cuadrado, en este caso de ese terreno, y nos pide cuánto mide cada lado, tenemos que relacionar la medida de uno de los lados con el área de esa figura. En este caso utilizamos la fórmula del área de un cuadrado y sabemos que el área de un cuadrado, como lo vimos desde la primaria, el área de un cuadrado es igual a multiplicar lado por lado, o lo que es lo mismo cuando lo ven en prepa, área es igual a lado al cuadrado. Y entonces hay que hacer un despeje de esta fórmula. Yo de estos dos datos conozco el área que vale 81 metros cuadrados y no sé cuánto vale cada uno de los lados, por lo tanto lo voy a colocar con la letra X, que sería mi incógnita. Bien, entonces ¿qué hacemos? Es un despeje muy sencillo, donde para yo despejar X tengo que quitar este cuadrado. ¿Y cómo quito un cuadrado, profesor? Aplicando raíz cuadrada del lado contrario. Entonces habría que sacarle la raíz cuadrada a 81 metros cuadrados. Eso me va a dar el valor de X, que en este caso X me representa uno de los lados, que es lo que me pide el problema. Por lo tanto, la raíz de 81 es 9. Y bueno, metros cuadrados, el cuadrado se cancela con la raíz por propiedades de exponentes y radicales, por lo tanto me queda 9 metros, que es exactamente igual a X. Escribiéndolo de manera elegante, X entonces, la medida de uno de los lados de ese cuadrado, ¿verdad? Es exactamente igual a 9 metros. Cada uno de estos 4 lados mide 9 metros y esa es la respuesta correcta del ejercicio número 43, que en este caso en su guía se encuentra en el inciso A, ¿vale? Ahí está, es una simple sustitución y un simple despeje. No dejen de resolver los ejercicios, ¿vale? Para el problema 44, nos vamos a ir rápidamente. El problema 44 dice lo siguiente. Determinar la amplitud de un ángulo de 15 grados que es observado a través de una lupa que triplica su tamaño, ¿vale? Entonces, nos dice que tenemos un ángulo de 15 grados. Vamos a hacer un ángulo rápidamente, ¿no? Así, tenemos un ángulo de 15 grados, ¿vale? Estos vamos a suponer que son 15 grados. Y nos dice que va a haber una lupa que va a actuar sobre él. Entonces va a haber una lupa, ¿verdad? Una lupa que va a actuar sobre él. Y entonces esta lupa tiene la posibilidad de triplicar el tamaño de este ángulo. Entonces en el momento que yo pongo la lupa sobre esta figura, se supone que tiene la posibilidad de triplicar su tamaño. Recordemos que cuando vemos amplitud en las lupas, por ejemplo, se representa las dimensiones en las que se duplica o triplica, pues con un factor de multiplicación. En este caso es 3x porque es que triplica su tamaño. Triplica su tamaño, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede con las lupas? Debemos recordar que cuando nosotros accionamos una lupa sobre un objeto, debemos de tener en clara una cosa, y esto es como un asunto de teoría, ¿verdad? Deben de tener mucho cuidado con eso. Lo que sucede con la lupa, cuando hay una ampliación, en efecto, el objeto se amplía, se agranda, ¿de acuerdo? Podríamos accionar esta lupa sobre esta figura y entonces tener algo como esto. Así, tener una
ampliación, ¿verdad? Tenemos una ampliación al triple, pero se amplían los objetos, pero las propiedades de esos objetos no se amplían. Es decir, aunque yo le coloque la lupa aquí, esta figura originalmente va a seguir teniendo un ángulo de 15 grados, ¿de acuerdo? No importa si esta lupa lo amplía al triple, o al cuádruple, o al quíntuple, o al doble de su tamaño. El ángulo inicial es exactamente el mismo que el ángulo final. Por lo tanto, esta es una pregunta un tanto capciosa, ¿verdad? Nada más para ver si andan bien truchas, ¿no? Con la solución de los ejercicios. Entonces, no pasa absolutamente nada con respecto al ángulo. El ángulo sigue siendo de 15 grados, aunque se le coloque una lupa. Por lo tanto, 15 grados es la respuesta correcta del ejercicio 44, que se encuentra en el inciso A. Realmente este es un problema muy sencillo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es, si yo coloco una lupa en un objeto, ese objeto modifica su tamaño, se amplía, ¿verdad? Pero no modifica las propiedades de ese objeto. En este caso no modifica el ángulo, sigue siendo de 15 grados, ¿va? Y bueno, ahora vámonos con el ejercicio número 45. El ejercicio número 45 dice lo siguiente. Una cubeta contiene una mezcla de pintura y agua. Si la mezcla ocupa 4/5 partes del volumen total de la cubeta y 3/4 partes del contenido son de pintura, ¿cuántos litros de agua hay en la mezcla si la capacidad de la cubeta es de 40 litros? Bien, aquí es un problema textual un poquito largo, vamos a desglosarlo por partes. Lo primero que nos dice es que una cubeta tiene una mezcla de pintura y agua. Entonces vamos a hacer un dibujo para auxiliarnos. Tenemos una cubeta, ¿verdad? Una cubeta que nos dice que tiene una mezcla de pintura y agua. Nos dice que la capacidad de la cubeta es de 40 litros. Es decir, si yo llenara la cubeta a tope, mi total sería de 40 litros, mi capacidad total. Sin embargo, en este problema no me dice que la cubeta esté totalmente llena. Nos dice que hay una mezcla de pintura y agua. Hay una mezcla, entonces, supongamos que es esta. Es una mezcla, es una mezcla de pintura y agua. ¿De acuerdo? Es una mezcla de pintura y agua. Ahora bien, ya vimos que esta parte es de mezcla de pintura y agua. El problema nos dice que esa mezcla ocupa 4/5 partes del volumen total de la cubeta. Es decir, esta mezcla ocupa 4/5 partes del total de la capacidad de la cubeta, lo que refuerza el hecho de que entonces la cubeta no está llena, solamente está llena a 4/5 partes de la capacidad de la cubeta, que son 40 litros. Por lo tanto, lo primero que necesito saber es cuántos litros hay de esa mezcla de pintura y agua. ¿Qué hago? Simplemente multiplico 4/5 por los 40 litros, que son la capacidad total de la cubeta. Y recordemos que cuando multiplicamos una fracción por un número entero, simplemente se multiplica el entero por el numerador. Es decir, 4 por 40 son 160, y 160 se divide entre 5. Si dividimos 160 entre 5, tendríamos 3 por 5, 15 para 16, 1, y luego 2, sobra 0. Ahí está. Me da un total de 32
litros. ¿Qué significa eso? Que la mezcla ocupa un total de 32 litros. Ocupa un total de 32 litros. Obviamente la mezcla incluye pintura y agua. Están revueltas, están mezcladas. Pero además nos dice que de esta mezcla de pintura y agua, que son 32 litros, 3/4 partes son pintura. Es decir, 3/4 partes de esta mezcla de 32 litros, 3/4 partes son de pintura. Entonces, si yo quiero saber de esta mezcla de 32 litros cuántos litros le corresponden exclusivamente a pintura, tengo que hacer una multiplicación de 3/4 por 32 litros. Entonces, si yo quiero saber los litros de pintura, ¿verdad? Los litros de pintura, tengo que multiplicar 3/4 por 32. Y hacemos exactamente lo mismo, multiplicamos el entero por el numerador y el resultado se divide entre el denominador. Multiplicando 32 por 3 me da un total de 96, que dividido entre 4 me da un total de 24 litros. Eso significa que de los 32 litros de la mezcla, 24 litros son de pintura. Y entonces, si yo quiero saber los litros de agua, que es lo que me está pidiendo el problema, porque el problema dice cuántos litros de agua hay en la mezcla, entonces lo único que tengo que hacer es una resta. Si yo sé que la mezcla total son 32 litros y que de esos 32 litros 24 son de pintura, pues haciendo una simple resta de 32 litros menos los que son de pintura, que son 24 litros, entonces esa resta me daría los litros de agua. Por lo tanto, si a 32 le quito 24, me daría un total de 8 litros. 8 litros son los litros de agua que hay en toda la mezcla. Por lo tanto, 8 litros es la respuesta correcta del ejercicio número 45, que está marcada en el inciso D, ¿vale? Entonces, aquí hay que trabajar un poquito con fracciones, con proporciones. Sí es importante hacer a veces un pequeño dibujo para dar claridad un poquito a lo que estamos resolviendo. Y también tomen en cuenta pues que todos los datos que nos dan son importantes, ¿vale? Para que no se les vaya a pescar ninguna información a la hora de resolver ejercicios.